Vamos a la escritura, mis hermanos, un momento. Vamos a la escritura ahí en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, y el que lo encuentre primero nos espera. Son bien rápidos. Mateo capítulo 1. ¿Alguien sabe qué significa Mateo? A lo mejor si tiene su Biblia, es de estudio, a veces en las referencias que vienen ahí al principio pueden decir. Mateo capítulo 1. Mateo significa regalo del Señor. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 17. Dice la escritura así, ¿ya está conmigo? Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que hables a nuestra vida en esta noche y poder reforzar, Señor, el conocimiento que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción firme acerca de los acontecimientos, Señor, cumplidos y aún aquellos por cumplirse. Que podamos siempre, Señor, estar apercibidos de ellos, aprendiendo de tu palabra. Gracias porque todo, Señor, lo hiciste por causa nuestra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es como Mateo comienza. Lucas capítulo 3, versos 23 al 39 también menciona la genealogía del Señor Jesucristo, pero comienza en una forma inversa. Comienza desde el Señor Jesucristo y se pasa, no solamente llega hasta Abraham, sino que va mucho más atrás todavía, ¿verdad? Hasta Set, a Adán, y Adán, hijo de Dios. Llega hasta el Creador. Pero vemos en todo ello, ¿verdad?, que tanto Mateo como Lucas pueden tener bastante similitud en mencionar esa genealogía, ¿verdad? De eso, cómo uno vino engendrando a otro, pero a partir de todo lo que es desde Abraham hasta David, porque en David sucede algo diferente.
de David hasta el Señor Jesucristo, ya como que hay una línea diferente. Alguien menciona, por ejemplo, Mateo registra el árbol genealógico que viene sobre Salomón, ¿verdad? Y se menciona por ahí un Joaquín, que hay o Joacim, pero otros le dicen Joaquín. Pero este rey recibió una maldición, y todo viene como consecuencia de la desobediencia de Salomón. ¿Se acuerdan que Salomón fue el hombre más sabio, pero aún en su vejez él no fue sabio? Por eso hacemos referencia siempre de que la sabiduría, mis hermanos, es la aplicación del conocimiento, es la práctica del conocimiento que tú tienes de la palabra. Salomón pidió sabiduría, pero no fue sabio todo el tiempo, porque cometió algunas imprudencias, se casó con mujeres que no debió haberse casado, y en su vejez, cuando él, para quedar bien con aquellas mujeres, dice que cumplía el deseo de ellas, y el deseo de ellas era erigir templos para sus dioses paganos, y entonces dice que él también, ¿verdad?, se inclinó ante esas deidades, y trayendo esas consecuencias de la ruptura del reino en Israel, de la tribu de Judá. Entonces ahí sucede que el reino se divide. Y vemos que por el lado de Lucas está mencionando por el lado del otro hijo de David, de Natán, ¿verdad? Y entonces por ahí viene otra línea, pero ambas líneas llegan, ¿verdad? Uno por el lado de José y el otro por el lado de María, que al final terminan siendo ellos, de acuerdo a los historiadores, a los investigadores de la genealogía de ellos, José viene siendo hijo de Jacob. Algunos creen que María es hija de Elí. Elí y Jacob eran hermanos, pero uno de ellos murió y no tuvo hijos, pero tuvo una hija a la cual refieren que es María. Entonces José viene siendo como parentesco de María, pero vienen sobre la misma línea de sangre real. Pero por el lado legal, a José le pertenecía, ¿verdad? Venía de la descendencia de David. Así es que le tocaba ser rey al Señor Jesucristo por esa secuencia legal. Entonces yo no sé cuántos de ustedes conocen su árbol genealógico, cuántos de ustedes han rebuscado más atrás de dónde vienen, ¿verdad? Y yo creo que pudiéramos llegar a lo mejor hasta, ¿verdad?, por plática de nuestros padres, a veces que nos cuentan historia de los abuelos, de dónde vinieron, si somos de una tribu nativa de algún país, nativos de algún lado, o venimos de una descendencia ya mixta o mezclada, ¿verdad? Algunos cruzamos el mar, somos europeos. No sé, pero en algún momento, ¿verdad?, se perdió la sangre pura, ¿verdad?, esa línea. Y todo comienza, yo creo, cuando el hombre tiene la posibilidad de poder viajar, de salir, ¿verdad? Y entonces es cuando sucede ya todo ese... ahora nos encontramos en este país y de repente usted se encuentra, yo soy de apellido de Jesús Velázquez, ¿verdad? Y entonces cuando escucho por ahí que hay uno de Jesús, yo le pregunto, ¿es apellido o buen nombre? ¿Verdad? Y cuando coincidimos de que es de Jesús, entonces, y que el apellido es de Jesús, a veces nos llama la atención de investigar, pues de qué país eres, de qué tribu, ¿verdad? Y así, para saber si hay alguna relación de parentesco, de amistad, de cercanía, porque a lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres, ¿verdad?, que no creo, mi padre era un hombre de Dios, ¿verdad?, pero la familia, ¿verdad?, la familia puede estar por todos lados. Y entonces hay nombres que son, o apellidos que son muy comunes. Ustedes, creo que hay algunos que han logrado hacer reuniones, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, a los que se apellidan García, que hay muchos, ¿verdad? Por ahí a alguien se le ocurre, vamos a reunirnos todos los García, todos los que sean García, ¿verdad? Y vamos a investigar de qué árbol genealógico viene. Bueno, entonces ya los puse a pensar, ¿verdad? Y a lo mejor llegando a la casa con eso de que ya tenemos
pues hay una computadora, ¿verdad? Y podemos investigar de dónde venimos. Y entonces en realidad yo no sé de dónde viene, de dónde procede el apellido de Jesús, nunca he investigado, ¿verdad? Y entonces algunos asumen que es nombre, ¿verdad? Porque es como más es usado en lo que es en América. Entonces algunos me dicen, ¿tienes dos nombres? Les digo, no, nomás me llamo Daniel, pero de Jesús es mi apellido. Y Velázquez es por parte de mi mamá, ¿verdad? Y allá luego empezamos a hacer las aclaraciones. Mi hijo cuando estaba pequeño, él al conocer mi apellido completo y el apellido completo de mi esposa, ¿verdad? Porque en México se usa así por separado, no como aquí juntan, ¿verdad? Y Daniel de Jesús es Daniel de Jesús nada más. Y si mi hijo se llama Daniel y el apellido también es igual, Daniel de Jesús, ¿verdad? Lo único que hace diferente es que es Junior, es todo. O hacen alguna otra distinción. Bien, entonces en el caso, ¿verdad?, que estamos hablando de José y María, que vienen de la línea que les correspondía tener, y bueno, yo creo que nos queda claro si vamos y estudiamos todo lo que es la genealogía del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1 al 17 y Lucas capítulo 3 versos 23 al 39 nos damos cuenta de algunas variantes que hay ahí, pero cuando empezamos a investigar, a profundizar un poco más, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Dios tenía tan planeado todo el evento, todo el proceso, todo el camino hasta que se da el nacimiento del Señor Jesucristo. Bien, entonces cuando Él nace, se cumple la profecía exactamente como estaba establecido, como ya estaba escrito, ¿verdad? El Salvador del mundo viene, es una virgen que concibe, el Espíritu Santo viene como una sombra, lo cubre, es concebido el Señor Jesucristo, nace, y lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto lo hemos explicado en varias ocasiones, ¿verdad? De que por primera vez en la historia de la humanidad, una mujer tiene un hijo sin haber tenido una relación con un hombre. Entonces vemos aquí que quiero hacer un poco de énfasis en 4 situaciones que se dan en el camino. Lo que quiero resaltar en esta noche es la gran misericordia de Dios. El enemigo trabajó en el camino tratando de evitar que la línea pura de la promesa que Dios le había hecho a David, que venía de la tribu de Judá, ¿verdad?, de que naciera el Salvador. Y vemos cómo ahí estorbó en todos los reinados tratando de evitar que el Mesías naciera en esa línea. Entonces eso era como queriendo opacar el plan de Dios, pero no se le dio. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, nunca le puse mucha atención, no me atrajo, pero sí supe de esas pastorelas que pasaban hasta por televisión en México. Yo no sé cuántos vieron ese tipo de programas. ¿Se acuerdan? Las pastorelas. Y eran como una serie, no sé si todavía las hacen, no miro mucho televisión. Pero lo que hacían, ¿verdad?, de lo que yo puedo recordar, o lo que entendía, era que trataban de llegar al lugar donde iba a nacer el Señor Jesús. Si no estoy mal en eso, corríjanme si ustedes lo vieron o saben de eso. Pero y en el camino siempre se encontraban obstáculos. ¿Quién le salía ahí? El diablo, ¿verdad? Tratando de evitar que llegara. Pues en la vida real, en lo espiritual, pues es precisamente lo que ha hecho el enemigo, tratando de obstruir, ¿verdad?, que el plan establecido por Dios se llegue a cumplir. Y es por esa razón que podemos verlo una y otra vez en los evangelios, primeramente cuando el Señor Jesucristo va a comenzar su ministerio, capítulo 4 de Lucas, capítulo 4 de Mateo lo menciona, donde dice que el Señor Jesucristo, Mateo dice, después de que fue bautizado, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches, pasado ese tiempo tuvo hambre, ¿y quién es el que vino? El tentador. El diablo mismo se le presenta y con la misma palabra le dice, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y luego también dentro de eso le hace ofertas muy jugosas, muy bonitas. Dice, bueno, mira, ¿qué es lo que quieres? Todos los reinos son tuyos si tú quieres, pero adórame postrado, le dijo. Y el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Y entonces
El diablo dice, todo me ha sido entregado a mí y a quien yo quiero se lo doy. Y entonces vemos ahí que el enemigo está tratando de obstaculizar. Tiene demonios, ¿verdad?, que hay por ahí, que andan por ahí, que el Señor, ¿verdad?, con poder y autoridad los expulsa. Hay oposición, ¿verdad? Cuando empieza a decirle a sus discípulos, es necesario que yo padezca, sufra, vaya, muera, les habla acerca de qué muerte va a morir, y verdad, y aparece por ahí Pedro diciéndole, primero le dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al ratito el Señor le está reconviniendo porque le dice, Señor, no permitas que estas cosas te sucedan, ¿verdad? Y entonces vemos que a través de todo el ministerio del Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos y todos ellos, usados por el enemigo, y en Juan capítulo 8 le dice, ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Vuestro padre es el diablo, dice, y los deseos de él quieres cumplir, y quisieron despeñarle en varias ocasiones, ¿verdad? Siempre buscando la manera de querer obstruir el propósito de Dios. Y entonces vemos una y otra vez la oposición del enemigo para cumplirse ese propósito de salvar a la humanidad. Pedro le dice, cuando Pedro le dice, no dejas que esto te suceda a ti, ¿verdad? El Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y luego cuando está en la cruz del Calvario, pensando el diablo que lo había tenido victoria, ¿verdad? Piensa que lo había logrado. Primero como que estaba confundido, el enemigo no sabía si dejarlo vivir, matarlo, quitarle la vida, etcétera. Después ya no sabía qué hacer, pero vemos que el Señor Jesucristo obtuvo la victoria cuando se levantó de la tumba de los muertos y resucitó al tercer día, ¿verdad? Entonces vemos que el enemigo ha obstruido, y esto lo hizo a través de toda la historia. Y vemos que en la genealogía vemos ahí algunos casos específicos. Yo no sé cuántos de ustedes han notado que en esta genealogía que nos menciona Mateo, hay 4 mujeres que se mencionan, bueno, 3, y la otra solamente se hace una referencia, una que fue mujer de Urías, el Eteo, ¿verdad? Ahí en el verso 3 dice que Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, pero esta Tamar, mis hermanos, esta Tamar, si se da cuenta, las mujeres no son mencionadas. No son mencionadas. Pero hay mujeres que son mencionadas aquí porque estas mujeres eran extranjeras. Capítulo 38 de Génesis. ¿Cuántos han leído Génesis 38? Y han leído la historia de Judá, ¿verdad? Viene la historia hablando acerca de José, ¿verdad? Del soñador, el José que es vendido como esclavo, es llevado a Egipto, y todo el proceso que tiene, que pasa, ¿verdad? Pero hay un momento en el que se interrumpe la historia y comienza el capítulo 38 de Génesis y empieza a hablar de Judá, ¿verdad? Judá que tiene 2 hijos, ¿verdad? Pero se casan con esta Tamar, este se muere, no deja hijos, Tamar se queda viuda, y entonces tiene un hijo más pequeño, pero todavía no llega a la edad de poder casarse, y le dice, espéralo, ¿verdad?, que crezca. Y entonces resulta que este hijo crece, ¿verdad? Y Judá no se lo da por esposo, y después ella tiene que hacer algo por ahí para poder procrear y meterse con el suegro, ¿verdad? Y entonces hay algo que se da ahí que, ¿verdad?, se mira así como algo disturbio, ¿verdad? Pero que en la misericordia de Dios permite que eso suceda. De tal manera que aparece aún el nombre de Tamar ahí, dice, y que le dio, Judá engendró de Tamar a Farés, y entra dentro de la línea de la genealogía del Mesías. Y luego más adelantito, ¿verdad?, menciona que de Nazón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Alguien se recuerda quién es Rahab? Rahab era una mujer que, de acuerdo a la escritura, dice que era una mujer, ¿verdad? De un pueblo pagano, ¿verdad? Eran de los de Jericó, antes de que fuera conquistado. Y dice la escritura que fueron 2 espías, antes ya de que el pueblo entrara, 2 espías a reconocer la ciudad, ¿verdad? A ver sus fortalezas y todo ello. Pero había un pueblo ahí que desfallecía dijo Rahab, desde hace 40 años. Porque tenían 40 años dando vueltas en el desierto.
Tenían 40 años que Dios los había liberado de allá del yugo de esclavitud de Egipto, y andaban cercas. Y yo creo que las demás naciones habían escuchado que Dios les había entregado a los israelitas la tierra prometida, la tierra donde ellos vivían. Y desde entonces ese pueblo tenía temor. Y entonces cuando ellos llegan, hay una mujer que Dios ha preparado. Entran estos dos espías, ¿verdad? Pero esta mujer colabora para que ellos puedan salir salvos y sanos, ¿verdad? Y hay una promesa que se hace para ella, de que toda su familia y ella serán salvos por causa de haber usado de misericordia con aquellos dos espías. Entonces vemos que Rahab, algunos creen, o verdad, estudiosos o la escritura nos dice que era una mujer ramera, se dedicaba a la prostitución, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios llama, cuando Dios escoge, cuando Dios designa algo, Dios limpia, Dios purifica, ¿verdad? Y como le dijo a Pedro, no llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, esa es la labor que Dios hace con nuestra vida, mis hermanos, ¿verdad? Estamos viendo estos ejemplos de la escritura donde vemos la misericordia enorme de Dios, donde como el enemigo tratando de evitar, pero Dios siempre tenía un plan por dónde ir. ¿Ven? Porque los que juegan dominó saben que siempre hay una forma, ¿verdad? Y todo esto, pero nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es el dueño de la sabiduría, y Él sabía su plan perfecto. Y vemos que esta mujer también es encajada dentro de esta, qué gran bendición, miren. En vez de que fuera alguien de los israelitas, de los escogidos, a Dios le place que sea una mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer creyó en Dios, tuvo fe. Dice este pueblo, desde hace 40 años, dice, estamos temerosos, estamos temblando, porque hemos visto, hemos sabido el Dios de Israel, y ella temió. Y entonces vemos a Rahab, ¿verdad? Que Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Y se acuerdan quién es Booz? Cuando usted lee la historia de Ruth, ese pequeño libro, ¿verdad? De solamente algunos capítulos. ¿Cuántos capítulos son? ¿3, 5 capítulos? Vemos que la historia de Noemí, ¿verdad? Comienza con la historia de Noemí, una mujer que dice que después se cambia el nombre de Mara porque dice que estaba en amargura. Resulta que esta mujer de los hijos ¿de quién era? El caso es que están pasando una situación difícil, hay hambre en la tierra y ellos deciden irse a las tierras de Moab. Y entonces dice que cuando llegan allá, ¿verdad? Se muere el esposo, pero van con sus 2 hijos, que ahí toman esposa allá en la tierra de Moab. Y entonces dice que los hijos también se mueren. Y entonces la mujer se convierte en una amargada. Por eso se cambia el nombre, dice, porque estaba en amargura. Y entonces pasa el tiempo y ella decide volver y le dice a sus nueras que han estado con ella, ¿verdad? Se han quedado solas. Le dice, vayan con sus padres. Yo no tengo ya nada que ofrecerle. Mi vientre ya está seco, ya no voy a tener hijos, no tengo marido, ¿verdad? Entonces ustedes son libres de poder regresar a sus casas con sus padres. Y hay una, dice que gustosa, ¿verdad? Contenta, dijo, y bueno, yo me regreso con mis papás, tenía papitis. Y la otra dijo, ¿verdad? En un capítulo 1, verso 16, es un verso que mi esposa siempre me lo lee, porque está bien enamorada de mí. Donde le dice, no me pidas que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú fueres iré yo. Pues si yo traigo el cheque, pues tiene que seguir, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí quiero ser muerte. Bueno, no ahí quiero, ¿verdad? También yo descansar. Y entonces Ruth decide volver, ¿verdad? Con su suegra, vuelven de donde ellas son. ¿De qué? ¿Dónde? De Belén. De Belén, gracias hermana. De Belén. Porque estaban en Moab, ¿verdad? Y entonces cuando regresan, ¿verdad? Esta mujer regresa, pero según las costumbres, las leyes de aquel entonces, Noemí trae una nuera
que podía darle en matrimonio con alguien, el pariente más cerca de ellos. Y había uno que tenía las comodidades, tenía los bienes para poder, ¿verdad?, hacer ese trato, ¿verdad?, y poder casarse con Ruth, pero la menospreció. Pero Noemí, pues guiada, ¿verdad?, por Dios, le dice a Ruth, le dice: ve a los campos de este hombre, es pariente nuestro. Y dentro de la ley había establecido que aquellos que tuvieran campos de cosecha tenían que tener misericordia de las viudas, de los huérfanos, de los menesterosos. Y dice: no rebusques cuando levantes tus frutos, lo que quede déjalo para los huérfanos, para las viudas, para los menesterosos. Y vemos cómo la misericordia de Dios aquí, ¿verdad? Ruth viene y empieza, dice, a ir detrás de los pescadores, y ella va recogiendo, ¿verdad? Trabaja arduamente, y entonces haya gracia delante de aquel, ¿verdad? Y le dice a sus siervos, ¿verdad?, que pues ahí a propósito le vayan dejando más fruto, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios en su compasión, en su misericordia, hace eso, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo tengo esa gracia delante de Dios, que mis patrones son tan buenos, ¿verdad? No hay cosa que yo le pida que no me den, ¿verdad? Porque es Dios bendiciendo tu vida, tu condición. Y entonces esta mujer obedece, y vemos que Ruth, ¿verdad?, logra ahí, ¿verdad?, tener comunicación con vos, ¿verdad? Entran en esa situación donde, y entonces terminan casándose. Vos engendró, por eso dice la escritura, vos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera, ¿verdad?, Mateo omite decir el nombre de Betsabé por la condición en la que se dio esta situación, ¿verdad? Es una mujer que, pues, bueno, no fue culpa solamente de ella, sino también del rey David, ¿verdad? Que estando de ocioso, dice el capítulo 11 de segundo de Samuel, que es donde se registra la historia de David y Betsabé, ¿verdad? Que dice que en los tiempos cuando los reyes salían, ¿verdad?, a las batallas, a guerrear, pues David dijo: ya he andado en muchas batallas, ¿verdad? Y Dios siempre está conmigo, y es pan comido para mí, así que voy a tomar descanso. Ese descanso, mis hermanos, que muchas veces no es bueno. Y yo no sé cuántos de ustedes han vivido eso. Algunos hemos pasado y le hemos pagado caro, ¿ok? Es una experiencia que no se le recomienda a nadie. Porque vemos aquí que David, por quedarse de ocioso, cayó en pecado, ¿verdad? Salió en su terraza, estaba aburrido, no tenía nada que hacer, no sé, pero salió a su terraza y miró a aquella mujer bañándose y dijo: ¿y esta de quién es? Y aun cuando le dijeron que era mujer casada, ¿verdad?, y entonces él la mandó traer, ¿verdad?, cometió adulterio con ella, y luego incurrió en asesinato también, porque mandó a matar al marido, que era un eteo. Pero se menciona, ¿verdad?, de Urías, que era un hombre eteo. No lo menciona aquí Mateo, ¿verdad? Solamente menciona a Urías. Aunque no era descendencia, ¿verdad?, de Israel, era un eteo. No sé si Betsabé, no he investigado, ¿verdad?, si Betsabé pertenecía a los israelitas y estaba casado con un eteo, o era también perteneciente pero podemos ver ahí la misericordia de Dios, cómo a pesar de las circunstancias en las que se dio, Dios mantenía esa lámpara todavía encendida. Después de lo que comete Salomón es cuando los reinos son divididos, ¿verdad? Judá toma para un lado, y entonces se conoce como el reino del sur y el reino del norte. Es dividido. Entonces, si vemos esa división que se da, entonces hasta Salomón hay un rey para todo Israel, y ya después va a haber un rey para Israel y un rey para Judá. Y ahí se viene esa línea hasta que llega el momento en que no hay rey por causa de la opresión de los enemigos, y para el tiempo del Señor Jesucristo tenemos a los israelitas viviendo el yugo romano.
¿verdad? Entonces, sometidos. Pero en todo esto, mis hermanos, lo que podemos ver es la misericordia tan grande de nuestro Dios. Hermanos, nosotros, al igual que cada uno de estos, ¿verdad? En el caso de estas mujeres, nosotros también estábamos lejos de Dios. Yo creo que estas mujeres allá, como Ruth en Moab, como esta Rahab en Jericó, en Canaán, que era Etea, ¿verdad? Sí, Betsabé era Etea, y así cada uno de ellos, lejos de las promesas de Dios. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de la condición de vida que ellos tenían, cómo estas mujeres fueron incluidas aún dentro de la genealogía de donde vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? No tiene nada que ver en esa línea pecaminosa, ¿verdad? De pecado, de sangre, ni de José por el lado de Joacim o de Joaquín, y vemos el lado de María también, que no hubo absolutamente nada que ver por esa maldición que vino sobre Joaquín. Entonces vemos que el enemigo siempre trató de evitar ese plan, pero Dios tenía un plan diferente. Ellos pensaban que el hombre, ¿verdad?, tenía que incurrir, o sea, en este caso yo creo que el diablo no se imaginaba, ¿verdad?, que era el Espíritu Santo quien cubriría con su sombra y que la Virgen concebiría solamente así, ¿verdad? Porque es sobrenatural esto, mis hermanos. En la historia de la humanidad no ha habido un caso así, que de repente una mujer salga embarazada, no más porque sí. No lo ha habido, solamente uno, y es el que está registrado en la Biblia que usamos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios en su misericordia, mis hermanos, a nosotros también, ¿verdad? Tuvo misericordia de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de estar lejos, a pesar de ser gentiles. Dios tenía un plan para nosotros. ¿Sabe que hay personas que todavía refutan esto, verdad? En la mañana les compartía. Hay quienes piensan acerca de María, que María en realidad concibió, dice que en aquella era algunos hombres judíos, les dije cómo oraban, y en las culturas paganas y judías de aquel día los hombres muchas veces tenían poca consideración a las mujeres. Algunos llegaron a decir o a creer que María había concebido, ¿verdad?, por causa de un soldado romano. Aunque las mujeres, para los judíos, todavía tenían un nivel, ¿verdad?, donde eran consideradas todavía altamente, pero no entre los paganos. Las mujeres entre los paganos eran consideradas como nada, o sea, no tenían voz, no tenían voto, ¿verdad? Los judíos todavía las tenían en un nivel un poquito más alto de estima. Pero muchos judíos, muchos llegaron a orar esta oración. Dijeron: Señor, te damos gracias. Y era la oración de cada día. Te doy gracias porque no nací gentil. Te doy gracias porque no nací esclavo. Y te doy gracias porque no nací mujer. Así oraban ellos, ¿verdad? Por ese sentido de superioridad. Entonces, lo más sorprendente de esta genealogía, ¿verdad?, son los nombres de estas mujeres de las que hemos hablado en esta noche. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo quería hacer claro que José no era el padre de Jesús. Por eso dice, trae la línea, ¿verdad?, hasta José, para darle el lugar legal o el nombramiento legal del linaje de David, pero no de la sangre. Y entonces, pero deja en claro que José no es el padre de Jesús, sino que era solamente marido de María, de la cual nació el Cristo. Esa nueva fraseología lo hace claro Mateo, ¿verdad?
no considera que Jesús es el hijo físico de José. En el caso de Lucas, cuando leemos Lucas 3:23, dice así: la genealogía de María, dice, hijo según se creía de José. Hijo según se creía de José. Y él empezó con Jesús y siguió el linaje hacia atrás hasta Adán, empezando con María, que pues no se menciona tampoco, ¿verdad? Pero cada genealogía, como le explicaba al principio, es igual. Solamente difiere hasta David, o de David hasta el Señor Jesucristo, porque Lucas menciona el área o el linaje de Natán, y Mateo está hablando acerca del linaje de la línea de Salomón. Entonces el linaje de sangre de Jesús no fue a través de Salomón, pero a través de otro hijo de David llamado Natán. Ese es el linaje de María. Y vemos que ambos, tanto José y María, venían del linaje real de la tribu de Judá. Más claro no puede ser, y por supuesto los grandes estudiosos, ¿verdad?, los grandes teólogos han investigado acerca de todo ello. Así es que ¿tiene trabajo usted que hacer? Espero que no, ¿verdad? Solamente nos conformemos con el apellido que llevamos y no estemos hurgando, investigando de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, en qué incurrieron, ¿verdad? Entonces, es triste muchas veces saber, se dan tantos casos. Anoche con mi familia veíamos una película, que aunque es una película secular, pero a veces hay tristeza porque son casos a veces reales, de la vida real, ¿verdad? Donde hay una niña de 5 años que comete un homicidio, ¿verdad? Está con su hermana, que es mayor. La madre murió cuando tuvo a esta niña. El padre se quita la vida. Entonces vienen a quitarles la casa y quieren que se salga. El sheriff llega y quiere sacarlos. Entonces la mujer tiene una escopeta, la niña lo toma, ¿verdad? Solamente tiene 5 años y pues mata al policía, al sheriff. Y entonces ella encubre a su hermanita y va a la cárcel por 20 años. Pero cuando sale, la familia que tiene ahora a su hermanita no le permiten verla. Y son historias muy tristes, ¿verdad? Y a la otra jovencita solamente tiene recuerdos como sueños y cosas así, se acuerda de algo, un suceso, pero no logra recordar nada más, ¿me entiende? Y entonces ella trata o le inducen a que investigue otra amiguita o con la que se crió, ¿verdad? Que investigue acerca, que si no tiene deseo de conocer más acerca de su familia, de dónde viene y todo ello. Y los demás están peleando porque no se dé cuenta, porque se va a dar cuenta que es hermana de una que mata policías y cosas así, ¿verdad? Y entonces a veces dentro de nuestra familia pudieron haber muchas cosas, ¿verdad? Que cuando usted investiga pudieron haber habido a lo mejor suicidios, etcétera, y muchas veces se conectan cosas con otras cosas, y en estos tiempos donde a lo mejor usted ha escuchado acerca de pecados generacionales y cosas así, o maldiciones generacionales, ¿verdad? Que no deberían de preocuparnos, porque cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón nos libera de toda maldición y de todo eso. Se corta, rompe con todo ello, ¿entiende? Y dice la Escritura que aún aquellos que fueron hechiceros y que a lo mejor alguien fue presentado, dedicado a Satanás, porque los ha habido, ¿verdad? Absolutamente, cuando vienes al Señor, el Señor te limpia, ¿verdad? Y tú no tuviste nada que ver, ¿verdad? Y nada de eso tiene que afectarte, porque dice la Escritura que contra Jacob no hay agüero. Pero también la Escritura nos dice que debemos de mantenernos lejos y no practicar nada de esas cosas. Así es que como hijos de Dios no debemos andar investigando, ¿verdad?, cuál es mi día de suerte o cuál es mi número de la suerte o cosas como esas, o leyendo el horóscopo, ¿verdad? Que hoy en día para muchos puede ser algo normal, ¿verdad? Se pasa por ahí un gato y piensa que es mala suerte, se rompe un vidrio y cosas así. Esas son cosas que, creencias, o son, ¿cómo se llama? Supersticiones, ¿verdad? Que en realidad suceden.
Le digo que sí suceden, ¿sabe por qué? Porque usted está usando la fe a la inversa. ¿Me va a pasar? Pues le va a pasar, porque es lo que está pensando, es lo que está creyendo. ¿Qué dijo Job? Después de que le pasó todo lo que le pasó, ¿se acuerdan las palabras que dijo? Lo que pensé que me iba a pasar, eso me pasó. Ahora, cuando tú cometes pecado, cuando desobedeces a Dios y dices, te empieza a ir por acá, te empieza a ir por allá, empieza a irte mal el negocio, cosas así, ¿qué dices? Porque dejé de servir, porque dejé de orar, porque dejé de congregarme, porque dejé de hacer esto. Le atribuye a eso. Y es que lejos de Dios, la palabra dice claramente, separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos permanecer, ¿verdad? Para poder estar siempre frescos, firmes, fuertes. Amén. Entonces, Dios tuvo misericordia de su pueblo, Dios tuvo misericordia de la humanidad, y a pesar de los intentos del enemigo de querer evitar el plan de Dios, y vemos la misericordia de Dios en cada punto de la historia, y a pesar de que, ¿verdad?, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? ¿O qué hubieran dicho los judíos del tiempo del Señor Jesucristo al presentar a estas mujeres, ¿verdad?, que si podían, si calificaban para estar dentro de la genealogía del Señor Jesucristo? Han sido reprobadas, porque la ley no tiene misericordia. La ley es firme. Aquel que maldecía padre o madre, ¿qué tenía que hacer con él? Dice, muera irremisiblemente. Irremisiblemente quiere decir, aunque se arrepienta, aunque pida perdón de rodillas, aunque esté dispuesto a hacer lo que... La ley se cumplía. La ley decía, mátenlo, y tenía que morir. Esa es la ley. No hay misericordia. Pero vemos que Dios es un Dios lleno de misericordia. A Él sea la honra y la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Podemos aprender, Señor, acerca de la historia de cómo, Señor, hemos visto tu misericordia. Y en nuestra vida, mi Dios, el enemigo puede ser un obstáculo y ponernos obstáculos una y otra vez, pero vemos tu misericordia una vez más, aliado nuestro, estando con nosotros. Nos cubres con esa sombra, pues tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así queremos morar siempre, Señor. Quita todo temor, toda angustia, todo miedo, Señor amado, que muchas veces cuando el diablo ruge, Señor, a veces nos desanimamos, a veces queremos botar la toalla, pero Señor, tú nos impulsas a seguir adelante. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan fiel, tan clara, Padre, para nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor, en esa madurez espiritual que todos necesitamos, Señor, para conocerte tal como tú eres. Gracias, mi Dios amado, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Asimismo, Señor, dirige nuestra vida para que nosotros podamos, Padre Santo, alcanzar a aquellos que están alrededor nuestro. Gracias, Señor. Sigue usando, Señor, a tus siervos en todas partes del mundo, a los misioneros que están en el campo, Señor amado. Ayúdale, Señor, a aquellos que están pasando necesidad, y permite que nuestras ofrendas también sean de gran bendición para ellos. En el nombre de Jesús, bendice el hogar, Señor, de cada uno de mis hermanos. Bendice el negocio, Padre Santo, esas empresas, Señor, que nos dan la oportunidad de poder traer el pan, Señor, a nuestra mesa. Y sabemos que tú los bendices a través de bendecirnos a nosotros. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo, que podamos ir en paz, Señor amado. Gracias por habernos permitido congregarnos en esta noche. Guarda a mis hermanos por los que hemos estado orando, Señor, en esta noche. Ayúdale, Señor, a estar fortalecidos, a los que están pasando, Señor, por esas secuelas o esos momentos de la enfermedad o de este virus que anda suelto, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, suplicándote por los corazones de aquellos que están dolidos, despidiendo a algún familiar, Padre Santo. Pero todavía, Señor, mientras hay vida, dice tu palabra que hay esperanza, y sabemos que para ti no hay nada imposible, porque tú eres el Dios sobre toda carne, y no hay nada que sea difícil para ti, mi Dios.
es algo que tu palabra dice, es una promesa en nosotros, Señor. Declaramos esa palabra tuya, mi Dios amado, de que para ti no hay nada que sea imposible, pero tú haces como tú quieres. Siempre, Señor, que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, oramos por los que tienen alguna condición física, Padre Santo, para que tú traigas sanidad a sus vidas, mi Dios amado, por aquellos que fueron accidentados, Señor, aquellas familias que están llorando la pérdida irreparable, Señor, de algún familiar, suplicándote, Padre, por los que están solamente accidentados, que se recuperen, Señor amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu gran misericordia y paciencia para con nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, al salir de este lugar. Tu promesa es que siempre estás con nosotros. Bendice a la honra y la gloria para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Señor me los bendiga, me los guarde. Dice el Señor.